¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a tener un programa muy intenso. Hoy vamos a estar hablando del tema de la justicia, el Consejo de la Magistratura, lo que está pasando con esta búsqueda del gobierno de nombrar allí a una jueza afín para el juzgado que tiene a su cargo el caso Clarín. Está el doctor Daniel Ostropolsky. Vamos a estar hablando sobre este tema de la justicia también con un hombre que merece ser recordado y tenido muy en cuenta como el doctor Pablo Lanuse, un gran fiscal, un hombre que fue secretario de Justicia al comienzo del gobierno de Kirchner y que representa los ideales de honestidad en la justicia. Junto con esto vamos a hablar con el doctor Bonder. El doctor Bonder es un abogado especialista en todo el tema de las fuerzas de seguridad y queremos compartir con él un momento a propósito de lo que ha sido la explicación del gobierno para esta crisis en la Gendarmería y la Prefectura, que todavía no está terminada en cuanto a problema en sí. Luego vamos a estar hablando de un episodio del cual fue víctima de la censura la editorial que publicó el libro, un libro en el cual iba a presentar el exsecretario de Cultura y además ex titular del Confer, Julio Bárbaro, que lo bocharon porque había opinado en contra del gobierno, críticamente del gobierno, sobre el tema de la ley de medios. Esta forma parte de la realidad, este va a ser un testimonio también impactante en la noche de hoy. Pero antes, quiero compartir unos minutos con mi querido colega Nicolás Viñasqui. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿cómo te va, Nelson? Gracias por la invitación. Por favor, ¿te recuperaste de lo de Caracas? Recuperado, sí. Pasamos un mal momento, pero ya está, estamos acá. Te pido que lo vuelvas a relatar, aunque sea sintéticamente, porque es importante recordar lo que Mira, pasó. el episodio empieza cuando ni bien llegamos a Caracas con la nata. A él lo detienen ya, ni bien bajamos del avión, hace un poco más de una semana. A nosotros nos sacan los pasaportes, a él también. Nos lo devuelven, nos pasan del otro lado de migraciones, ya como ellos hicieron el trámite. Sí. Y cuando la nata agarra su valija y pasa por la aduana, lo detiene de vuelta el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y lo interrogan durante unos 40 minutos o un poco más en un subsuelo. Finalmente lo largan, cubrimos las elecciones, hicimos el programa de televisión. Pasó algún episodio en el medio que nosotros en un principio no le dimos importancia y ahora sí. Un día que estábamos yendo a comer, la nata no estaba con nosotros, se acercó como un auto que nos seguía al mismo paso que nosotros caminábamos, se frenó, pensamos que la nata iba a bajar de ahí de ese auto y no se bajó. El último día que estábamos en Caracas, almorzamos con la nata en el hotel, yo me fui al mío y la nata llamó para avisar que habían ido unos personajes vestidos de civil diciendo que eran la custodia que él había pedido para ir al aeropuerto. Obviamente él no había pedido ninguna custodia. Nos asustamos, fuimos al hotel de él, no había nadie, fuimos todos en una van, todo el equipo de PPT y de Radio Mitre en una van hacia el aeropuerto y cuando bajamos los servicios de inteligencia, SEBIN, estaban ahí. Varios agentes, habrán sido 7, 8 agentes que estaban de civil, pero identificados como el SEBIN. Pidieron hablar con la nata, se lo querían llevar, le dijimos que no, empezamos a filmar, intentar sacar fotos. Bueno, empezó un gran forcejeo en el hall del aeropuerto ahí en Maiquetía y nos llevaron a todos a un subsuelo. Éramos 8. En ese subsuelo nos empezaron a revisar de muy mal modo, ya nos habían quitado los pasaportes, de muy mal modo nuestros equipajes, de una forma muy minuciosa, y la nata lo interrogaba mientras tanto en una habitación a solas, ¿no? Nosotros no lo veíamos. Habrá estado una hora él en esa oficina y cuando salen me llaman a mí. A mí ya me habían revisado todo el equipaje y lo estaban haciendo con mis compañeros, estaban viendo también el material que habíamos filmado, la verdad que una requisa total. Y bueno, en esa oficina a mí me interrogaron durante 40 minutos. 40 minutos o un poco más. Amenazándome, presionándome, lo que les importaba saber era que yo les diga quién había sido mi fuente, porque yo habíamos publicado, difundido en realidad, con la nata en PPT, un documento del Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el que constaba que habían sido ellos los que nos habían frenado en el viaje de ida. Bueno, por supuesto yo me negué a revelar mi fuente, insistían, yo les decía que había llegado en una casilla anónima. Obviamente nosotros habíamos chequeado que ese documento efectivamente era cierto y sobre todo el episodio lo terminaba de confirmar de un modo dramático. Bueno, me presionaban de muy mal modo, querían que yo abra mi casilla de mail en una computadora que está ahí. Yo por supuesto pedí un abogado en mi embajada varias veces, no, me decían que no, ellos tenían ahí una cosa contradictoria, decían no estás detenido. Yo decía, bueno, déjeme salir. No, no puede salir. Pedí un vaso de agua, no me lo daban. Pedí ir al baño, no me lo daban, insistían. Hacían de algún modo, casi como en una película, eran dos, un policía bueno y un policía malo. Uno incluso tenía anteojos de sol adentro de la oficina.
Y bueno, lo que les interesaba, y estaban como locos con eso, es saber quién era la fuente que a mí me había dado esa información. En un momento, el que era como el jefe, se paró, le dijo algo al oído al otro, se fue, el del lado de adentro trabó la puerta, se paró y se agarraba de la silla como del respaldo mirándome. Yo pensé que me pegaba. Y bueno, así pasó un rato, yo insistiendo que venga un abogado, me decían que no. En un momento también hubo una cosa muy fea porque directamente me dijeron: vos sabés que el gobierno de nuestro país, de Venezuela, tiene muy buena relación con el de Argentina, como diciendo, aunque venga un abogado va a ser en vano. Y bueno, el que se había ido después volvió muy enojado, gritando, me gritaba, me decía que la había jodido, disculpame la palabra, pero fue así, que ya estaba, que no había colaborado, que mis compañeros iban a ir, que yo me iba a quedar preso, porque todo el tiempo me decían eso, ¿no? Que yo me iba a quedar ahí preso porque yo había cometido el delito de espionaje. Cuando yo les decía que yo no sabía si eso era un delito, y por eso le pedí un abogado, ellos me decían que sí, nombraban un caso de un norteamericano que yo la verdad que no conozco, que decían que había pasado la frontera de Venezuela para espiar y que estaba preso y que yo me iba a pasar lo mismo que a él. Obviamente todo esto ya sabiendo que el gobierno argentino no nos había protegido como es debido, porque en el momento en que nos empiezan a detener, la Nata llega a hablar con Carlos Chepi, el embajador, el supuesto embajador, digo yo, en Caracas, y le dice de una cosa medio ridícula que la Nata le envíe por mensaje de texto su número de teléfono. Qué bárbaro. Era un momento terrible porque se estaban deteniendo y obviamente Nata no podía enviar nada. Bueno, Chepi quedó en comunicarse y nunca se comunicó, y nosotros esa desprotección yo la sentía en ese sótano por cómo se movían, por la impunidad con la que me preguntaban, por cómo me apretaban, por la risa que largaban cuando yo pedía un abogado de mi embajada y me decían que no y que no servía de nada. Bueno, así fueron esos largos 40 minutos, bastante terribles, hasta que en un momento cuando me gritan y me dicen que yo me quedo preso, yo llegué a hablar con la Nata, después en otro momento, él vino, hablamos muy poco tiempo, y después abren la puerta y le dicen a los demás que yo me voy a quedar ahí, que ya está, que yo me voy a quedar preso, que cometí un delito, y ahí la Nata en menos de un segundo, en un gesto como yo digo inolvidable, dijo: si él se queda, nosotros nos quedamos. Y todos mis compañeros, si los quiero nombrar: Carlos Torres, que es jefe de cámaras del canal, Gastón Cábana, Tamara Florín, María Victoria Bordíez, Sebastián Gómez Sánchez, todos los que estaban ahí inmediatamente dijeron: si él se queda, nosotros nos quedamos. Y se generó obviamente una suerte, una cosa de nerviosismo de los propios agentes, que eran muchos, eran 6, 7, 8, no sé cuántos, un poco más tal vez. Bueno, se habían revisado todos los equipajes de a uno, ¿no? Bueno, al mismo tiempo y en paralelo nos habían sacado toda nuestra tecnología, nuestros aparatos celulares, iPads, computadoras. Se robaron 3 tapes de Canal 13 que nosotros habíamos filmado con material ahí que no devolvieron. Borraron una cámara de mano con la que se habían tomado algunas imágenes. Claro. Sí, que tal vez se pueda recuperar esa cámara, porque hay técnicos que dicen que esas imágenes también tal vez se recuperan, porque devolvieron todo borrado. Qué bárbaro. Todo completamente reseteado, no funcionaban los aparatos salvo mi celular y mi iPad, que yo me había quedado sin batería y tal vez por eso se salvaron. Supe después ya en Lima, Perú, cuando lo pude cargar. Nicolás, yo te agradezco que hayas venido. Quería compartir estos minutos para comenzar el programa, para expresarte mi solidaridad, la de todos, ante esto, y para decir algo, lo del embajador, lamentable. Pero la verdad que ha sido lamentable la actitud de colegas que han justificado esto. Les confieso que yo no salgo de mi asombro. ¿Qué es lo que está pasando en esta Argentina involutiva? Esto tiene reminiscencias del por algo habrá sido. Y yo creía que ese episodio, esa concepción mental, era cosa de un pasado que no podemos repetir. Y que me alarma que sea parte de nuestro presente. Un abrazo grandote, Nicolás. Muchas gracias. Muy amable. Ya seguimos. ¿Necesita su compañía renovar las maquinarias? Llame a Adrián Mercado,
4343 9893. Conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Gourmet Porteño, una propuesta gastronómica diferente que lo llevará a través de los más típicos sabores de la cocina porteña y del mundo. Un sitio ideal para disfrutar almuerzos y cenas especiales. Lo esperamos en Alicia Moro de Justo, 1942, Puerto Madero. Another land across the sea, and all this time my heart's been breaking, just waiting round, we'll never roam, so till you come back home. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Mejor sueldo, cochera, así que en el trabajo nuevo arranco mañana. Muy bien, lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura es bochornoso y muy peligroso. Quiero decirle, usted lo va a ver en las placas, que para el día de hoy hemos invitado al Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alaque, quien está invitado a venir cuando quiera a explicar este bochorno. Doctor Danilo Stropolsky, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo está usted? Yo le pido en los pocos minutos que usted le explique al ciudadano de qué se trata este tema que se está discutiendo, esta pelea que hay en el Consejo de la Magistratura. Bueno, mire, hay un viejo Rubaiyat de Omar Khayyam que dice que no hay verdades comprobadas, pero sí mentiras evidentes. Y la situación que se ha planteado es de una gravedad institucional tal que es necesario que la sociedad conozca cuál es el mecanismo que se está produciendo. En primer lugar, creo que lo más importante es la intromisión del Poder Ejecutivo sobre un órgano que tiene que ser absolutamente independiente, como es el Consejo de la Magistratura, que depende del Poder Judicial de la Nación. Hoy hemos asistido, por segunda vez en una semana, a la presencia del Ministro de Justicia dentro del Consejo de la Magistratura, rodeado de los consejeros que representan a la representación política del oficialismo, dando instrucciones cómo se debe votar un concurso. Qué bárbaro. Y a esto se sigue a expresiones de la presidenta que son absolutamente erróneas en el día de ayer, que dijo de que en el Consejo se está bloqueando un concurso. Yo quiero explicarle a usted y a la audiencia que el Consejo de la Magistratura... Explíqueselo a la presidenta también que está mirando, ¿sí? No, creo que lo conoce porque ella ha sido autora de la ley que modifica en perjuicio, a mi modo de ver, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene un reglamento de cómo actuar. Cuando un proceso de selección de magistrados logra la aprobación de la comisión de selección, pasa al plenario para que lo trate. Correcto. Si es aprobado, se remiten las ternas al Poder Ejecutivo para que a su vez las remita al Senado y de su aprobación resulta la designación de los jueces que están nominados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no se llega a aprobar en el plenario del Consejo, en el cual participan los 13 consejeros, ese concurso tiene que volver a la comisión para que sea tratado en la etapa que el plenario decida que tiene que volver a analizarse. En esa instancia es la que está. Por tercera vez, el oficialismo no ha dado quórum para que el plenario trate la propuesta de la comisión de selección. Y esto, por arte de birle-birloque, después de no dar quórum, aparecen el ministro con los 5 consejeros en forma absolutamente sorpresiva y dan explicaciones
que justifican la mención que yo hice de que hay mentiras evidentes. Claro. ¿Y cuáles son las mentiras? Que dicen de que queremos bloquear o no queremos nominar jueces. Esto es al revés. Yo le quiero expresar a usted que cuando decidí participar en la elección de consejero de la magistratura, decidí ponerle a la lista en la cual yo participé y triunfé por amplio margen para recuperar la justicia, porque sentía que la sociedad demandaba que los jueces que se designen tengan fundamentalmente muchos atributos, pero dos esenciales, que son la independencia y la probidad. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? A través de un recurso que plantea una de las postulantes, se pretende apartar al magistrado Recondo para que se baje el número de consejeros y de esa forma el oficialismo tenga los 2/3 para aprobar el concurso. Esta es la jueza, la doctora María Luz Gagliardi, que el María gobierno, Lorena, que sí. El gobierno quiere poner en el concurso en el cual se tramita el artículo 161 Está de Clarín. dentro de la terna propuesta. Esta concursante, ¿salió 15ª en el examen? Bueno, en el proceso de selección pasó en distintas etapas del 15ª al 6º lugar. Pero esto no es lo grave. Lo grave es cómo se ha montado en esto toda una situación en la cual se quiere desplazar al consejero Recondo para lograr, única y exclusivamente para lograr que una mayoría simple, o sea, una mayoría que les alcanza para la designación de las autoridades, la designación de los funcionarios, la integración de las comisiones, pero no alcanza ni para acusar a un magistrado, ni tampoco para aprobar las ternas. Nosotros con nuestra presencia, hemos pretendido dar el debate y que se produzca la votación y no lo hemos conseguido, pero presentan ahora como si fuese un mérito el no concurrir a dar el debate y sostienen, y esto es una cosa que desde un punto de vista institucional no es grave, es gravísimo que el ministro nos indique desde la propia sala del plenario cómo tenemos que votar. Esto no se ha visto y es una clara intromisión. A todo esto, la velocidad con la que se tratan estos concursos no creo que condice con la actuación del Consejo en esta gestión. Le quiero decir que en lo que estamos en el transcurrido este año, llevamos 41 semanas y solamente han habido 13 convocatorias a plenario, de los cuales se han realizado 8, ¿no es cierto? Y la comisión de selección solamente ha realizado 9 sesiones. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros, los que opinamos que tenemos que votar en el plenario y que no hemos participado, como es el caso de los abogados, que por la reforma que presentó la actual presidenta cuando era senadora, se marginó a los abogados, estamento al cual represento, en mi concepción, en clara violación del artículo 114 de la Constitución, que habla de un equilibrio entre el sector político, magistrados y abogados. Le hago esta pregunta final. ¿Esto cómo continúa? Esto continúa con una nueva citación del plenario, porque fíjese que hay una situación que es insólita. No dan quórum esperando que nosotros nos avengamos a dar los votos que ellos quieren que votemos. Es decir, que de esta manera se está degradando la jerarquía constitucional del Consejo y estamos llegando prácticamente a la misma situación, a la pretensión de llegar a la misma situación que sucedía en la etapa del expresidente Menem, cuya nominación de amigos, y cuando digo esto me hago cargo de lo que digo, porque recuerdo que uno de los miembros de la Corte Suprema menemista invocó como su mejor currículum el ser amigo del presidente. El doctor Vázquez, lo recuerdo perfectamente. Entonces, lo que le digo, creo que el problema institucional creado es mucho más grave que la situación puntual de un caso, por más importante que sea, que se da entre un grupo y el gobierno. Y creo que esto es sumamente grave y que la sociedad tiene que conocer para poder evaluar. Doctor Ostrapolsky, muchas gracias. A usted, muy amable por la invitación. Le repito, estaba invitado para el día de hoy el ministro de Justicia, Julio Alac. Me voy a dialogar con un hombre que
es emblemático de la justicia que todos quisiéramos en la Argentina. El fiscal Pablo Lanuse. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Nelson? Fue secretario de Justicia de Kirchner 2003-2004. Sí, acompañando al ministro Vélez. Algún día va a hablar Vélez, tiene tanto para contar, ¿no? La persecución que sufrió después, ¿no? Sí, sin duda. No sé si no persigue todavía. Todavía, ¿no? Sufre, sí. ¿Y qué está pasando hoy? Mire, yo creo que el contexto que hoy está en la vidriera que afecta a la independencia del Poder Judicial se inserta en una concepción que tiene la presidenta y el gobierno kirchnerista actual de desoír los principios republicanos. ¿Era el mismo principio que tenía el kirchnerismo cuando usted formó parte del gobierno? No, en absoluto. No hubiera formado parte del gobierno, seguramente no hubiera estado el doctor Vélez tampoco. Era realmente otra realidad y se ve claramente con lo que está ocurriendo. No hay órganos de control, se destruyen los órganos de control, se quiso avasallar a un distinguidísimo funcionario que tiene la Argentina como es el doctor Leandro Despuy. Se concibe la mayoría como el todo, se destruyen las minorías, se menosprecian las minorías, y entonces en ese discurso de vamos por todo hay que correr todo aquello que estorbe, y entre lo que estorba son los jueces independientes, la justicia independiente, que la hay y muchísima, jueces, fiscales, defensores, empleados, que a diario intentan hacer todo lo mejor. Desgraciadamente tenemos unos pocos que son los que salpican mal la imagen general de todos, a los cuales parece que la premura que tiene este gobierno en querer designar a una candidata no tienen la misma premura para investigar si esos magistrados cuestionados están en condiciones de seguir siendo jueces, que son casualmente los que dictan las resoluciones que los favorecen en episodios escandalosos de supuestos enriquecimientos o de corrupción. Algún día van a contar al doctor Lanuse y al doctor Vélez el proyecto que ustedes tenían de reforma de ese fuero, ¿no? Sí, así fue. Fue presentado incluso en Casa de Gobierno. En ese momento yo ya había sido designado interventor federal en Santiago del Estero, pero fue presentado por el ministro Vélez y el entonces presidente Kirchner. Y era realmente un cambio sustantivo del país que parecía quería ocurrir. Después se diluyó todo y estamos hoy en lo que hay. Un personalismo escandaloso en derredor de la presidenta. ¿La llegó a tratar a la presidenta durante el tiempo que estuvo en la función? No, la verdad que lo traté al presidente Kirchner, con quien reconozco tuve una muy cálida relación en las 10-12 veces que nos habremos visto, donde me dejó actuar en Santiago del Estero con absoluta libertad. Y las 3 veces que creo me crucé con su señora, entonces senadora, no me acuerdo ya si era para la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Cruz. En ese momento suyo. Francamente fue un saludo muy frío. ¿Hay jueces y fiscales con miedo, doctor Lanuse? Mire, yo no sé si es con miedo, pero sin duda hay jueces y fiscales con preocupación, porque ven lo que le ha ocurrido al procurador general Righi, un hombre de entera confianza en el matrimonio Kirchner. Su estudio fue sus abogados. Y cuando les quedó incómoda la figura del procurador Righi para proteger a una persona que tiene el honor de llevar la investidura de vicepresidente de la Nación, salpicado escandalosamente, lo echaron como rata por tirante. Entonces, ¿qué va a pensar el hombre que no tiene llegada, que se dedicó toda la vida a la justicia? Y está preocupado. Si hacen eso con el riñón, el hígado, el pulmón de ellos, bueno, hacen lo que quieren hacer con Recondo, hacen lo que quieren hacer con este juzgado, que le aviso al ministro Alac que hay un montón de juzgados que están vacantes. El Juzgado Federal de Catamarca, hace 7 años, único juzgado federal de la provincia que tiene su cámara en Tucumán, hace 7 años que está vacante. Pareciera que no tienen la misma premura en cubrirlo. Y eso afecta también la justicia. Hoy el ministro Alac, nuevamente en forma, no sé, vergonzosa, como fue el jueves pasado que concurrió al Consejo, acusó a un juez por el solo hecho de haber sido juez de la dictadura militar. Al doctor Tetamanti. Al doctor Carbone. Fue. Yo le recordaría y le recomendaría al ministro Alac que mire los currículum de los actuales ministros de la Corte. 2 de los que designó este gobierno, que son 2 ilustres miembros de la Corte,
también fueron jueces de la dictadura. Zaffaroni. Y eso no es un obstáculo. Ahora, lo que demuestra que el relato de estos señores, para adaptar el relato, su relato, a lo que pretenden que sea la realidad que todos veamos y todos creamos, se desvanece por sí sola. Entonces, cuando el relato entró en crisis, y hay que terminar de matar aquello que puede mostrar la realidad que se contrapone con el relato que nos quieren vender. Ahora, doctor Lanús, es muy interesante esto que usted dice, porque esto es lo importante, ¿no? Es decir, los hechos, ¿no? Darle los hechos que marcan la mentira. Usted se encontrará de todas maneras con colegas suyos honestos, honrados. ¿Qué creen en este relato? ¿Usted encontró alguna explicación? En este relato de mentira. Mira, a mí a veces me lleva a hacer una introspección, porque conozco gente, a ver, sin ir más lejos, hace poco en un encuentro de abogados de empresa vino el intendente de San Antonio de Areco. Un hombre absolutamente formado en el derecho, que abrevó en las aguas de los estudios jurídicos más importantes de la Argentina, y dijo, la política no puede estar limitada por las instituciones. Entonces yo dije, a ver, ambos hemos estudiado lo mismo, él tal vez más que yo, porque ha ido a facultades realmente extraordinarias. ¿Cómo puede ser que este muchacho en algún momento no le haga ruido lo que acaba de decir? ¿Qué es? La impunidad, estar en el barco, la forma de manotear algo. No tiene explicación. Entonces a veces me llevo a preguntar, che, ¿no estaré yo equivocado? Y la verdad que yo sigo durmiendo tranquilo. Porque creo que la República, que no la creé yo, ni se inventó en los últimos 9 años, la República está prevista para que la que se preserven son las instituciones, no los personalismos y los individualismos, para que lo que se preserve es la división de poderes, que son necesarias para evitar que el poder avance, para que el poder destruya libertades, para que se respete la libertad de prensa, la libertad de expresión, los juegos de las minorías y las mayorías. Y bueno, y eso que está hoy ocurriendo, sinceramente, es preocupante. El aló presidenta de ayer fue un claro apriete para la justicia, cuando la presidenta dice, espero que todos los poderes actúen en consonancia, el único poder que queda es la justicia. Mire, yo me animaría a decir que lo del ministro Lac del jueves pasado, que provocó la renuncia del juez Tetamanti, y lo de la presidenta de la Nación de ayer, si yo hoy fuera fiscal de la Nación, creo que estaría haciendo una denuncia penal. Porque no sé si no viola el Código Penal. Hubo una posible amenaza coactiva a un juez diciéndole no se atreva a fallar de tal forma. ¿Qué quiere decir el ministro con eso? Ya está condicionando el juez que va a llegar. Entonces, ¿cómo es? ¿El juez tiene que fallar conforme a derecho, a las pruebas y a lo que alegan las partes, o lo que le queda cómodo al Poder Ejecutivo? ¿Ese es el Poder Judicial que queremos? En mi caso no. Y estoy seguro que los hombres y mujeres del derecho tampoco. Hoy cuando estuvimos en el Consejo de la Magistratura, ¿sabe qué me preocupaba? Que podemos discutir si es constitucional o no es constitucional el artículo 161 del Código de la Ley de Medios. Podemos discutir si el Grupo Clarín conforma o no conforma un monopolio. Pero lo que no podemos discutir es un concepto básico de la República, que es la independencia del Poder Judicial. Y más entre hombres y mujeres del derecho. Y sin embargo, ¿sabe qué? Mientras nosotros cantábamos el himno nacional, los otros muchachos de la cámpora nos insultaban. Abogados, abogadas. Ese es el tema. Entonces digo, ¿cómo puede ser esto? Ese es el tema. Han generado una crispación tal que si no comulgás con el dogma del relato, sos un hereje que hay que tirar a la hoguera. Y no se puede hacer eso. Qué involución de la Argentina, ¿no? Pero enorme. Porque este es el elemento, ¿no? El fundamentalismo. Ahora, usted frente a esto, ¿cómo ve? Porque va a ser clave cómo se plantea la justicia, que es el único poder que hoy queda para decir un juez hoy tiene, es inamovible. ¿Usted cómo ve el impacto de esta realidad sobre lo que es la independencia del juez para juzgar según su convicción real, independientemente de esta presión fenomenal? Mira, yo sigo creyendo en los hombres y mujeres de la justicia, que hay enormes cantidades que están ahí por vocación, por pasión, por el Poder Judicial, por la justicia, por dar a cada uno lo que corresponde, por proteger al vulnerable frente al poderoso, por hacer el control de constitucionalidad de las normas, porque hoy escuchando a un senador que no me acuerdo el nombre, la primera vez que lo veía, Freites, no sé cómo se llama, Fuentes, le agradezco, hablando, rasgándose las vestiduras porque decía, ¿cómo puede osarse poner en cuestionamiento una ley sancionada? Y si para eso están los jueces, el control de constitucionalidad lo hacen los jueces. Yo le voy a ser muy sincero, hasta el 13 de septiembre tenía una gran decepción y preocupación del futuro de la Argentina, porque creo que nos esperan
3 durísimos años. El 13 de septiembre la sociedad, un enorme sector de la sociedad, salió a la calle y se manifestó no porque no nos dejan comprar dólares, no porque nos preocupa más Miami que San Juan, porque la sociedad está cansada del atropello, está cansada de la soberbia, está cansada de la corrupción impúdica de estos funcionarios, que además después quieren hacernos creer que son nacional y popular. Está cansada de las pretensiones hegemónicas de una reelección. Y está cansada de que no se respeten las instituciones, porque queremos vivir con oxígenos de libertad, de poder hacer lo que queremos dentro de la ley, respetando al prójimo, pero no atropellándonos. Y yo le puedo garantizar que si el 8 de noviembre hay una nueva marcha, va a ir 3 veces más de gente. Y si el gobierno sigue cometiendo la torpeza de ningunear y de provocar con las chicanas con que han salido estos títeres que tiene de vez en cuando en los medios de comunicación la presidenta, va por el mal camino. Lo que más necesitamos los argentinos es que la presidenta termine su mandato el 10 de diciembre del 2015 de la mejor forma posible. Para eso es respetando su ideal político, pero también acordándose que tiene que gobernar para todos y no solamente para la mayoría, como dice últimamente. Es impactante, estamos hablando con el doctor Pablo Lanuse. Ustedes recuerdan todo lo que sufrió el doctor Lanuse en los años del menemismo, su familia, la investigación realmente fenomenal que llevó, todo el tema de la mafia del oro y todo lo que costó aquella vez que a la hermana la tajearon, digamos, para que tengamos contexto. Y el doctor Lanuse fue integrante del gobierno del kirchnerismo durante los 2 primeros años. Quiero estar marcando esto, así que imagino también para usted el dolor y la decepción, ¿no? Usted apoyó en algún momento un proyecto que tenía otros propósitos, ¿no? Mire, yo sinceramente, como se lo dije al doctor Kirchner la primera vez que lo vi en Casa de Gobierno, que le agradecí que me hubiera permitido integrar el gobierno, doblemente, le dije primero porque no soy peronista y segundo porque no lo voté. Pero realmente me embarqué creyendo y creí con actos propios en la gestión de que se venía un cambio real de transparencia, de honestidad, de poder judicial independiente, de credibilidad de las instituciones, de transversabilidad, de diálogo. Yo terminé mi gestión en Santiago del Estero en marzo del 2005. En octubre del 2005 el kirchnerismo gana una primera elección porque había llegado con el débil 22% de la presidencia, gana casi con el 48% de las legislativas y ahí hizo el quiebre de lo que venía diciendo. Desgraciadamente, porque yo obviamente quería un proyecto progresista para este país, que respete la dignidad humana, que recupere la dignidad humana, que deje de tapar con la alfombra la historia de la hora negra de la Argentina como se había hecho y que se mire para adelante desterrando la corrupción en la Argentina, como parecía que iba a ocurrir, como cuando viajamos a Suiza para ir por las causas y a colaborar en todo lo que fuera con las causas de la corrupción del menemismo. Y después se pactó con todo, desgraciadamente se pactó con todo. Doctor Lanuse, quería mostrarlo aquí. Muchísimas gracias. No, por favor, a usted, Nelson, muchas gracias. El doctor Lanuse, una voz respetable, una voz honorable, una voz valiente, que nos parece es importante escuchar. Que el gobierno también debería escuchar, no para perjudicarlo. Señora Presidenta, usted no la perjudicaría escuchar estas cosas de Lanuse, la beneficiaría muchísimo. Ya seguimos. Sí, esa es mi edad, pero no tengo arrugas que lo demuestren. Sí, esa es mi edad, pero no tengo arrugas que lo demuestren. Nivea Q10 Plus, con coenzima Q10 propia de tu piel, ahora potenciada con creatina. Reduce las arrugas notablemente, con resultados visibles en 4 semanas. Nivea Q10 Plus, fórmula mejorada. Probá el nuevo Serum Gel concentrado Nivea Q10 con ácido hialurónico. Grupo OSDE.
un grupo de personas. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. Casafe, empresas de tecnología para la protección de los cultivos.